Buena gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a continuar haciendo la segunda parte de este semiparcialito, ¿sí? Recuerden que ahora nos quedaba analizar el último punto, ¿sí? Por lo menos el último punto que podemos ver, que es el 5, en el que nos pedía ver la convergencia de dos integrales impropias. ¿Está bien? Entonces vamos a esa parte. Tenemos que ver primero la convergencia de la integral de 1 más infinito de e a la menos 1 sobre x cuadrado. Esta integral, recuerden que al ser impropia ustedes tienen que decir por qué es impropia, ¿sí? Por más de que el ejercicio no se los pida. En este caso estamos hablando de que esta función, ¿sí? O mejor dicho, esta integral es impropia porque el intervalo de integración no está acotado. Sin embargo, la función integrando es continua en el intervalo, ¿sí?, de integración. Recuerden que la integral puede ser impropia debido a dos motivos. O el intervalo de integración no está acotado, pero la función es continua en él, o porque la función no es continua en el intervalo, ¿sí? En este caso un intervalo acotado, ¿sí? Porque presenta, por ejemplo, una asíntota vertical. Y el tercer caso es una mezcla, ¿no? Que es que una función es continua, no es completamente continua en un intervalo de integración, pero además este no está acotado, ¿sí? Entonces, una vez teniendo presente eso, vamos a analizar la convergencia con un criterio que yo siempre les recomiendo porque es el más versátil, que es el criterio de comparación por paso al límite. En este caso, recuerden que para usar este criterio necesitan que tanto la función que ustedes tienen para integrar como la que van a proponer llamada g de x, ambas funciones deben ser positivas y continuas en el mismo intervalo de integración, ¿sí? O sea, si ustedes tienen que pensar en proponer g de x, no se olviden que tiene que ser una función g de x que sea continua en los mismos lugares que es continua nuestra función a integrar. ¿Está bien? Recuerden que en base al valor de este límite vamos a necesitar conocer o la convergencia de la impropia de g o la divergencia, o cualquiera de los dos, digamos, tanto la convergencia como la divergencia nos sirven, ¿sí? En este caso vamos a proponer, o sea, nos va a quedar esta función con g en el denominador. Y fíjense que e a la menos 1 sobre x se puede reescribir más cómodamente como si fuera 1 sobre e a la 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, escrito así, fíjense que lo que le pasa al límite individualmente, o sea, si no estuviera g de x, es que este límite va a tender a va a tender a 0, ¿sí? O sea, todo esto sin el g de x va a tender a 0. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo introduzco a g de x? Bueno, recuerden que g de x tiene que ser una función que óptimamente ustedes deben conocer su convergencia o la convergencia o la divergencia de la impropia asociada. ¿Está bien? O sea, a mí no me sirve proponer una g de x que haga que este límite me dé 0, por ejemplo, si yo no sé si la integral impropia de g de x converge, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa habitualmente acá? Que uno dice, bueno, voy a proponer g de x de un determinado, y resulta que cuando van a ver la convergencia de esa impropia, resulta que la integral divergía. O sea que no les sirve para ese caso. Recuerden que si este límite nos da 0, la impropia de g de x debe converger sí o sí, pero si este límite nos da infinito, la impropia de g debe diverger para asegurar la divergencia de la otra. El mejor de los casos es cuando este límite nos da una constante positiva, ¿sí? Porque eso quiere decir que no importa si la impropia de g diverge o converge, le va a pasar lo mismo a la que nosotros nos pidieron, que en este caso sería esta de acá, ¿sí? Entonces, para eso, yo les propongo usar la función 1 sobre x a la 1,5. En este caso, acuérdense de que las funciones del tipo 1 sobre x elevado a una potencia son muy versátiles porque ustedes ya en el punto 3 vieron cuándo convergen y cuándo divergen. Está bien, sus impropias. Acuérdense, si tienen una integral de 1 a más infinito o de alguna constante positiva hasta más infinito, esas integrales, las integrales impropias del tipo 1 sobre x elevados a una potencia, convergen si esa potencia es mayor a 1 y divergen si esa potencia es menor o igual a 1. ¿Está bien? Ahora, si la integral impropia es de 0 a 1, por ejemplo, la integral impropia de 1 sobre x elevado a una potencia converge si la potencia es menor a 1 y diverge si es mayor o igual a 1. Entonces son muy buenas primeras aproximaciones como función g
para estos casos. Entonces, fíjense que 1 sobre x a la 1,5 es continua y positiva en el intervalo de integración. Les dejo a ustedes para que justifiquen esa parte. Entonces, si uno cambia y pone a g de x como 1 sobre x a la 1,5, fíjense que nos va a terminar pasando que ese 1,5, esa x a la 1,5 va a quedar en el numerador, ¿sí? Y si resuelven x a la 1,5 sobre x al cuadrado, eso les va a terminar dando un x a la menos 0,5, o lo que es lo mismo, déjenme volver a la condición inicial, un x a la 0,5 en el denominador. Y fíjense que x a la 0,5 cuando x tiende a infinito, pero e a la 1 sobre x tiende a 1, porque 1 sobre algo que tiende a infinito da 0 y e a la 0 tiende a 1. Entonces esto les va a dar 0. Este límite les va a dar 0. Y acá es lo que importa. Este es el paso donde ustedes tienen que parar y decir, ¿me sirvió o no haber propuesto g? No tirarse a ver la convergencia, ¿sí? A menos que ustedes no conozcan esa convergencia, ¿sí? Entonces, el límite medio 0, esta función que propusimos, ¿me sirve? Bueno, ¿cómo es la impropia de 1 a más infinito de 1 sobre x a la 1,5? ¿Está bien? ¿Cómo es? Convergente, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia de x es mayor a 1. Entonces, la impropia de 1 sobre x a la 1,5 entre un infinito converge. Por lo tanto, si este límite nos da 0, esta convergencia de esta integral impropia nos asegura la convergencia de la que nosotros teníamos. En ese momento, cuando ustedes se dan cuenta de que propusieron una función que les sirve, recién ahí se ponen a calcular la convergencia, porque no es como, esta converge y ya está. No, hay que ver esa convergencia, hay que mostrarla, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que converge, pero hay que mostrar esa convergencia. ¿Y cómo la calculamos? Por definición. Usamos la definición de la integral impropia para poder resolverla, ¿sí? Que constaba en hacer el límite de un cierto valor tendiendo a más infinito y cambiando el más infinito de la impropia por ese valor, que en este caso yo usé la letra A. Entonces, 1 sobre x a la 1,5 se puede reescribir para ser integrado más fácilmente como x a la menos 1,5. Bueno, esa integral, fíjense que se hace muy fácilmente sumándole 1 a la potencia y dividiendo por menos 1,5 más 1. Entonces, todo eso me va a quedar así. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Eso es como tener menos 2 sobre la raíz de x, ¿no? O sea, todo esto es lo mismo que decir menos 2 sobre raíz de x. Entonces, nos va a quedar, vamos a ponerlo acá, menos 2 sobre raíz de x. Entonces, fíjense que esto escrito de esta manera nos va a permitir colocarlo como si fuera, el menos 2 lo dejamos afuera y aplicamos la regla de Barrow, ¿sí? Aplicamos acá la regla de Barrow. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite a tendiendo a más infinito de 1 sobre la raíz de a menos 1 sobre la raíz de 1, que es 1. Fíjense que como el 1 sobre raíz de a tiende a 0 cuando a tiende a infinito, acuérdense de eso de colocarlo, esto va a hacer que todo este límite me termine tendiendo a menos 2 por menos 1. O sea, más 2. No menos 2, más 2. ¿Está bien? Y listo. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x a la 1,5 convergía. Por lo tanto, por criterio de comparación, por paso al límite, la que nosotros teníamos que calcular también va a converger. Y ahí resolvimos esa primera. Bien, ahora vamos a hacer la otra impropia. La otra impropia era esta cosa. Esta cosa se ve mucho más turbia, ¿no? Acá es como que uno se da cuenta y dice, me parece que acá sí se dieron cuenta de que esto era un parcialito y se lo tomaron más en serio. No, mentira. Simplemente lo que quiero decir es que esta es un poquito más difícil, o se ve un poquito más difícil que las otras, ¿sí? Fíjense, esta es una integral impropia de vuelta por el mismo motivo que la anterior, porque la función, ¿sí? O sea, mejor dicho, porque el intervalo de integración no está acotado. Sin embargo, la función arcotangente de x a la cuarta más 5 sobre x al cubo más 1 es continua en el intervalo semiabierto. O sea, de 0 cerrado hasta más infinito. Acuérdense de eso, también justificarlo. Entonces, una vez aclarado eso, decimos, bueno, ¿cómo la resolvemos? Con nuestro aliado, el criterio de comparación por paso al límite.
¿Pueden usar el criterio de comparación directa? Claro, pueden usarlo en este y podrían haberlo usado en el anterior. Ahora, acuérdense que el criterio de comparación directa tiene sus falencias, como por ejemplo que ustedes deben saber muy bien si van a poder encontrar una función, o sea, mejor dicho, encontrar una cota superior de la función que tienen que integrar y además que la impropia de esa cota converja. O en su defecto, encontrar una función más chica cuya impropia diverja. Porque si no, no sirve. El criterio de comparación directa en esos casos no les asegura nada. O sea, si ustedes encuentran una cota superior cuya impropia diverge, no les sirve. Y si encuentran una cota inferior que converja, tampoco les sirve. ¿Está bien? Además, no se olviden que para usar el criterio de comparación por paso al límite, requerimos que nuestra función original sea positiva y continua en el intervalo de integración, que nosotros mencionamos de 0 a más infinito, y g de x también tenga esa particularidad, que sea continua en el mismo sector que la anterior, o sea, que sea continua en el intervalo semiabierto de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vamos a proponer? Porque uno dice, si vos propones ahora 1 sobre x o 1 sobre x al cuadrado, esas funciones no me sirven, porque son funciones que no son continuas en el intervalo semiabierto de 0 a más infinito. Son continuas en el abierto, de 0 sin incluir hasta más infinito. ¿Está bien? Y como uno no puede proponer ese, ¿qué dice? Bueno, propongamos una función que no se le anule el denominador, pero que tenga la misma estructura esta de 1 sobre x elevado a una potencia. Como 1 sobre x más 1 al cuadrado. Que, acuérdense que esta sería como una símil 1 sobre x cuadrado, que nosotros sabemos que en el intervalo de 1 a más infinito convergía. ¿Sí? Ahora bien, en este caso nosotros tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa función es continua en el intervalo semiabierto de 0 incluido hasta más infinito. Si ponen 1 sobre x cuadrado estaría mal porque no es continua en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, hacemos que el x más 1 al cuadrado del denominador pase a estar acá arriba. Y fíjense que para esto podemos hacer un factor común dentro de x más 1, un factor común x, ¿sí? Y si acomodamos un cachito y usamos propiedades de la potencia, nos va a quedar así, ¿no? Porque nos queda el x, queda x por 1 más 1 sobre x, todo al cuadrado. Distribuimos la potencia en el producto y nos queda esto. Pero en el denominador hacemos lo mismo, pero acá sabemos un factor común x al cubo de 1. ¿Sí? Entonces fíjense que acá van a poder hacer esto. ¿Sí? Y ahora resolvemos el límite. Fíjense, todo esto de acá, esto se los escribo en la otra hoja, pero todo esto de acá va a tender a 1 cuando x tiende a infinito. Y esto de acá también. Pero este que ustedes tienen acá, ¿se acuerdan a cuánto tiende? El arco tangente, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, tiende a pi sobre 2. O sea que esto de acá va a tender a pi sobre 2, porque la función arco tangente es una función que está acotada. Ah, y otra cosa, x a la cuarta más 5, cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Por eso el arco tangente también tiende a infinito. O sea, el argumento del arco tangente también tiende a infinito. ¿Sí? Por eso todo el arco tangente tiende a pi sobre 2. ¿Está bien? Fíjense que es esto que les puse acá. Todo esto tiende a 1, 1 sobre 1. Y después tenemos la x que sobrevivió en el denominador, que tiende a infinito. Esta que no nos tenemos que olvidar. Y el arco tangente arriba. Entonces tenemos algo que tiende como a pi sobre 2 sobre, tiende a pi sobre 2 sobre algo que tiende a infinito. O sea, que el límite nos da 0. Entonces, acá viene la magia. Yo propuse una función cuya integral impropia conociera yo la convergencia en el intervalo de 0 a más infinito. Sí, la elegimos a propósito. Pero más allá de que la elegimos a propósito para eso, ¿sí? Tenemos que asegurarnos y mostrar que converge. ¿Sí? Por eso vamos a hacer esa cuenta que tenemos por acá. Entonces, esta integral la vamos a hacer también por definición. Vamos a hacer u igual a x más 1. O sea, bueno, primero redefinimos a través de la definición, ¿sí? Y después vamos a usar una sustitución u igual a x más 1. ¿Está bien? Al hacer eso, nos van a cambiar los límites de integración y la integral va a quedar expresada de una forma mucho más fácil de calcular, porque nos va a quedar como 1 sobre u al cuadrado, ¿sí? Y los límites de integración ahora van a pasar a ser a más 1 y 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra sustitución fue
u igual a x más 1. O sea, en el límite inferior u queda igual a 1 porque x vale 0 y en el superior u queda como a más 1 porque x vale a. ¿Está bien? Y bueno, fíjense que ahora esta integral de acá la pueden resolver, ¿sí? Por cálculo directo. Nos va a quedar como la integral de u a la menos 2, que es como hacer, el resultado de eso sería, una primitiva de eso sería menos 1 sobre u, o menos u a la menos 1. ¿Sí? Y ahí aplicamos la regla de Barrow para evaluar en los límites. ¿Sí? Fíjense que nos va a quedar, el menos lo dejé por acá afuera, y nos queda 1 sobre el límite superior, a más 1, menos 1 sobre 1, que es 1. Y como ya ustedes saben, fíjense que todo esto que tenemos acá, como a tiende a más infinito, el cociente ese va a tender a 0. Perdón. Ahora, el menos de acá con el menos que estaba acá, no va a hacer que todo esto, este límite de 1. Por lo tanto, la integral impropia de 0 a más infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado converge. Y recuerden, por criterio de comparación por paso al límite, eso quiere decir que como el límite, nosotros tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado, que es una función positiva y continua en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Está bien? Y cuya integral impropia converge en ese intervalo y además el límite de f sobre g, o sea, de la función que nos dieron nosotros sobre la 1 sobre x más 1 al cuadrado, dio 0. Entonces, si la integral que nosotros propusimos, o sea, la integral de la función que nosotros propusimos converge, va a converger la que nos pedían calcular a nosotros, por criterio de comparación por paso al límite. Y con eso terminamos este parcialito, ¿sí? Fíjense que recién en este punto es como que se empieza a ver un poco más intenso porque en sí el tema de integrales impropias es un poco más complejo de trabajar que los anteriores. Pero eso no quiere decir que en el parcialito que les tomen les van a tomar exactamente la misma estructura, ¿sí? De todas maneras, recuerden que impropias va a estar seguro, va a haber algún ejercicio y no descarten que les puedan tomar una aplicación de las impropias, ¿sí? Por ejemplo, calcular el volumen de un sólido de revolución, quizás, pero que su volumen termina siendo la integral esa con la que tenemos que calcularlo sea una impropia. ¿Está bien? Entonces, bueno, con eso ya terminaremos este parcialito, ¿sí? Así que nada, cualquier consulta o algo, háganla ahí en el grupo, ¿sí? Y muchos éxitos para el examen y nada, los invito a que puedan participar, por más de que consideren que no llegaron con los temas, para que ustedes vean qué es lo que se toma, ¿sí? Y puedan saber dónde necesitan mejorar, en qué en qué tema necesitan estar más, digamos, habilidosos. Está bien, los parciales, por más de que uno por ahí no llegue con los temas, es importante ir y digamos, tomar la evaluación y más allá de eso poder ver qué ejercicios toman, cómo son, qué tengo que justificar y entre otras cosas, ¿sí? Así que por favor vayan, ¿sí? Tengan la experiencia que quizás ustedes consideran que no están muy preparados y quizás sí lo están, pero les falta confiar en sus habilidades, ¿sí? Así que nada, muchos éxitos y nos estamos viendo con los demás videos de polinomio de Taylor.